En clases anteriores hemos visto strings y arrays. En esta clase vamos a ver unas cuantas similitudes que tienen los strings y los arrays. Por ejemplo, vamos a declarar una string que diga hola. Y vamos a declarar un array que tenga como elementos las letras H, O, L, A. Bien, vamos a imprimir los dos en la consola. Primero tenemos un string que dice hola. Y segundo, tenemos un array, como ya vimos en la clase anterior, ordenado con posiciones 0, 1, 2, 3, con los elementos H, O, L, A, de tamaño 4. Bien, habíamos visto en clases anteriores que para imprimir, o más bien para acceder a la primer posición de un array, tenemos que poner el nombre del array y entre corchetes el número 0, porque es 0 basado, que sería la primera posición. Nos imprime H. Y habíamos visto que para hacer lo mismo en un string, utilizábamos el método char_at, poniéndole 0 entre paréntesis. Nos imprime lo mismo. Sin embargo, el string, al ser una colección de caracteres, y el array, al ser una colección de datos, en este caso una colección de caracteres, tienen ciertas similitudes. Nosotros tenemos un string y podemos acceder a sus posiciones de igual manera utilizando los corchetes, como lo hacemos con un array normal. Fíjate que nos imprime la O, que es la posición 1 en nuestro string, que también es 0 basado. Bien, a pesar de que tienen esta similitud, los strings y los arrays no son completamente iguales. Vamos a imprimir en consola un operador unario que no habíamos visto hasta el momento, que se llama typeof, espacio, el nombre de nuestra variable. Vamos a hacer lo mismo para nuestro array. Ahora bien, ¿qué es lo que hace typeof? Typeof nos imprime el tipo de dato de la variable que tiene a la derecha. Vamos a ver que nos imprime la consola. Fíjate que primero nos imprime string y después nos imprime object. Momento, ¿por qué nos dice object y no array? Bueno, esto es porque array no es un tipo de dato primitivo de JavaScript, sino que es un tipo derivado de object. Si no has entendido nada, no te preocupes, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, es necesario decir que a pesar de que son similares, no son completamente iguales, ni en tipos de datos, ni en métodos, ni en comportamiento. Bien, ahora, si nosotros tenemos un array como el miArray, que tiene letras, que si nosotros la vemos a simple vista, sabemos que uniéndolas puede formar un string. Seguramente te preguntarás, ¿cómo podemos convertir un array a un string? Hay dos formas. La primera es utilizar un método. Bueno, vamos a almacenarlo primero. Nuevo string. Un método de nuestro array. Ponemos miArray.join. Y vamos a imprimir nuestro nuevo string, pero vamos a ponerlo mejor en consola. Bien, fíjate que nos imprime HOLA, separado por comas, pero fíjate que ya no parece un array. Entonces, ¿qué es? Vamos a imprimir el typeof para saber qué es, y nos dice que es un string. Esto ya no es un array, ahora es un string.
Sin embargo, habrás notado que tiene comas y esto no nos sirve como un string. Entonces lo que hacemos es pasarle un parámetro al método join. Este parámetro que recibe simplemente es el separador que va a tener cada elemento del array al momento de pegarlo para formar un string. Entonces, si nosotros pasamos una cadena vacía, lo que va a hacer es pegar cada elemento uno tras otro, sin ningún separador en medio. Ahora sí, fíjate que nos lo imprime sin ninguna coma ni ningún separador. De igual manera, si nosotros quisiéramos ponerle como separador un guión, por ejemplo, fíjate que nos imprime cada elemento separado por un guión. De esta forma, con el método join, estamos creando un nuevo string a partir de los elementos del array. Ahora, te preguntarás, ¿y qué pasa con mi array? ¿También se convierte en string? La respuesta es no. El método join no modifica el array, solamente crea un nuevo string y ese string tenemos que almacenarlo en otra variable nueva. O bien podemos almacenarla en la misma variable que tiene el array si es que queremos reasignarla y obviamente perderíamos el array, pero tendríamos esta variable con el string nuevo. Bien. Esta no es la única forma. Existe una nueva forma para convertir nuestro array a un string. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Recuerdas cuando nosotros definíamos un número, por ejemplo 1? Si nosotros hacíamos número más igual 1, esto nos va a imprimir 2. Sin embargo, si nosotros hacemos número más igual a un 1, pero con comillas, es decir, un string que contenga el número 1, lo que hace es, como JavaScript es un lenguaje dinámico, automáticamente número se convierte en un string y le concatena un 1. Entonces el resultado sería 11. ¿De acuerdo? De la misma manera, si nosotros tenemos un array y hacemos el operador de adición con un string, nuestro array deja de ser un array y se convierte, vamos a ponerlo aquí, se convierte en un string. Fíjate qué ha pasado. Mi array ahora sí dejó de ser un array y se convirtió en un string. Se unió con las comas que ya tiene el array, es decir, como si nosotros hubiéramos hecho el join sin ningún parámetro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le concatenamos algo adicional a nuestro array? Por ejemplo, ponemos un signo de admiración. Fíjate que lo que pasó es que primero lo convierte en un string hasta aquí y después le concatena esto de esta forma. ¿De acuerdo? En lo personal prefiero, si vamos a unir un array para convertirlo en un string, lo mejor es utilizar join para de esta forma eliminar las comas que separan a los elementos. Bien. Ahora, existe el equivalente a la inversa, es decir, convertir un string a un array. Vamos a ver cómo. Vamos a declarar, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a poner una nueva variable llamada nuevo array. Para esto utilizamos un método de los strings llamado split.
ponemos mi string.split. Vamos a poner console log el tipo de dato de nuevo array y vamos a imprimir también en consola el nuevo array. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a quitar este de aquí. Nos está imprimiendo que ahora es un tipo objeto, ya es un array. Sin embargo, fíjate, al imprimir el array, nos trae un array con un solo elemento con el string completo, y no es lo que queríamos. Bueno, esto es porque, así como el join, al no recibir ningún parámetro, simplemente convierte el tipo de dato sin alterar el contenido. Si nosotros queremos partir esta palabra, así para que se convierta a un conjunto de caracteres, así como este array, es decir, letra por letra separada por coma, tenemos que pasarle un parámetro. Igualito que el join, ponemos un string vacío y de esta forma ya tenemos un array exactamente igual al que tenemos aquí arriba. Cada elemento separado por coma y cada elemento es una letra. ¿Pero qué hace split? Split significa partir, es decir, nosotros podemos proporcionarle un carácter a partir del cual se va a partir nuestro string. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un string que es más complejo que solamente hola. Vamos a poner hola mundo desde JavaScript. Si nosotros ponemos nuevo array y lo partimos con split, pasándole como parámetro un string vacío, fíjate que nos trae un array bastante grande de 27 posiciones, donde pone en cada posición, letra por letra, inclusive los espacios en blanco. Entonces, si nosotros quisiéramos partir este string no por letra, sino por palabra, podemos decirle split. Oye, parte el string a partir de los espacios en blanco. De esta forma, fíjate que nos trae un array de 4 elementos donde cada elemento es una palabra. Ya no tiene espacios en blanco. ¿Por qué? Porque split parte desde donde están los espacios en blanco y los elimina del array. ¿Lo ves? Hola, mundo, desde JavaScript. Como ves, tanto los strings como los arrays tienen métodos para convertirse del uno al otro, es decir, para convertir string array y viceversa, un array a un string, de manera muy sencilla. Más adelante vamos a seguir viendo más métodos para trabajar con arrays.